Hola a todos mis queridos seguidores y a los que se unen por primera vez a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que francamente a mí también me cuesta un poco creer. Vamos a hablar de Can Yaman, sí, nuestro querido actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo. Pero no vamos a centrarnos en sus últimos proyectos o en sus escándalos mediáticos, aunque quién sabe, quizás toquemos alguno de pasada. Hoy vamos a desgranar un evento particular, una situación que rodea a Can Yaman que cuando la escuché por primera vez, me hizo arquear una ceja y pensar, ¿de verdad pasó esto? Es una de esas historias que cuanto más la investigas, más te sorprende y más te das cuenta de lo inesperado que puede ser el mundo de la fama y sobre todo, la percepción que tenemos de las figuras públicas. Si eres fan de Can Yaman o simplemente te gusta el cotilleo jugoso y las historias que te dejan pensando, quédate conmigo porque este vídeo promete ser muy interesante. Y antes de que se me olvide, si todavía no lo has hecho, te invito a que pulses ese botón rojo de suscribirse y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Empezamos. Resulta que en medio de toda la vorágine mediática que suele acompañar a Can Yaman, hubo un evento, una especie de momento Can Yaman, que se hizo viral, pero no de la manera que uno esperaría. No fue por una actuación espectacular, ni por un nuevo romance sonado. Fue algo mucho más peculiar. Se trata de la vez que Can Yaman presuntamente se desmayó o tuvo un momento de debilidad extrema en medio de un aeropuerto. Sí, han oído bien. Un aeropuerto. Imaginen la escena, la multitud, los flashes, las cámaras, el bullicio, y de repente el galán turco en tierra. La noticia corrió como la pólvora. Los titulares eran sensacionalistas, las especulaciones infinitas. ¿Estrés? ¿Agotamiento? ¿Algo más? La verdad es que nunca se confirmó oficialmente la causa exacta de lo sucedido, o si el incidente fue tan dramático como se pintó. Y ahí radica gran parte de la intriga. Para ponernos en contexto, Can Yaman es una figura que genera muchísima atención. Su carisma, su físico y su meteórico ascenso a la fama lo han convertido en un imán para los medios y los fans. Está acostumbrado a ser el centro de todas las miradas, a lidiar con la presión constante, con los viajes incesantes, con las agendas apretadas. Es fácil imaginar que un cuerpo y una mente sometidos a tal ritmo puedan, en algún momento, decir basta. Sin embargo, lo que hace este evento particularmente difícil de asimilar es la forma en que se presentó. Fue un momento de vulnerabilidad pública expuesta a un nivel máximo. Las imágenes que circularon eran impactantes. Se veía a Can en el suelo, o apoyado en alguien, con una expresión de evidente malestar. La reacción de los presentes fue, como era de esperar, de sorpresa y preocupación. Alguien siempre está ahí con un móvil grabando, y ese material, mal que bien, termina circulando por las redes. De repente el ídolo se convierte en noticia por un incidente de salud. Y es ahí donde entra la parte de me cuesta creer. No es que no crea que alguien pueda sentirse mal, claro que sí. Pero a veces en el mundo del espectáculo, las cosas no son lo que parecen. Hay quienes sugieren que estos episodios, aunque puedan tener una base real, a veces se magnifican, se exageran, o incluso se orquestan para generar mayor repercusión. Y con Can Yaman, dada su popularidad y la voracidad mediática que lo rodea, no es descabellado pensar en esa posibilidad, aunque sea remotamente. Lo que sí es innegable es el impacto que tuvo esta noticia. Las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo, de preocupación, pero también con las típicas teorías conspirativas. Que si era una estrategia publicitaria para mantenerse en el candelero, que si estaba sufriendo una crisis nerviosa por la presión, que si era una broma pesada. En fin, de todo un poco. Y es que cuando un personaje público vive bajo el escrutinio constante, cualquier cosa que haga, o que le suceda, se convierte en material de análisis y debate. Analizando un poco más a fondo, podemos considerar varios factores que pudieron haber contribuido a este supuesto incidente. Primero, la fama repentina y abrumadora. Can Yaman pasó de ser un actor conocido en Turquía a una estrella internacional en un tiempo relativamente corto. La adaptación a este nuevo nivel de exposición mundial, con todas sus exigencias, debe ser tremendamente difícil. Viajes constantes, cambios de horario, falta de sueño, dietas a veces poco saludables por las exigencias del guión o de los eventos. Todo esto puede pasar factura. La vida de una estrella mundial no es un camino de rosas,
está plagada de trasnoches, de esperas interminables en aeropuertos, de ensayos agotadores, de compromisos sociales que drenan la energía y, sobre todo, de la presión incesante de mantener una imagen y un rendimiento óptimos en todo momento. Cada día es una actuación, y el cuerpo y la mente, por muy fuertes que sean, tienen un límite. Segundo, la presión mediática. Can Yaman no solo es un actor, es un fenómeno mediático. Su vida personal, sus relaciones, sus apariciones públicas, todo es analizado hasta el último detalle. Esto genera un estrés constante, una necesidad de mantener una imagen, de estar siempre perfecto. Y la verdad es que nadie es perfecto ni está hecho de acero. En algún momento esa presión puede manifestarse de formas inesperadas. Los paparazzi lo siguen a todas partes, cada uno de sus movimientos es escrutado por millones de ojos en redes sociales, y cualquier desliz, por mínimo que sea, se magnifica. Esta constante exposición puede ser agotadora, minando la salud mental y física de cualquier individuo, por muy fuerte que parezca. Y luego está la cuestión de cómo se maneja la información en la era digital. Una anécdota, un pequeño incidente puede ser amplificado hasta proporciones épicas en cuestión de minutos. Un vídeo mal enfocado, un titular sensacionalista, una interpretación apresurada de los hechos, y de repente, la realidad se distorsiona. Y es en esta distorsión donde reside la duda, la dificultad para creer que algo tan público y tan teatral pueda ser simplemente un evento fortuito. La viralidad de Internet tiene esta doble cara, nos conecta y nos informa, pero también puede construir narrativas que se alejan mucho de la realidad objetiva. Un momento de debilidad genuino puede ser transformado en un espectáculo para el consumo masivo, y la línea entre la realidad y la ficción se vuelve borrosa. Personalmente me inclino a pensar que, como en muchas historias del mundo del espectáculo, la verdad se encuentra en algún punto intermedio. Es muy probable que Can Yaman haya pasado por un momento de malestar físico, quizá un desvanecimiento leve o una bajada de tensión, algo que a cualquiera le puede ocurrir. Sin embargo, el hecho de que sucediera en un lugar tan público, rodeado de cámaras y expectación, y la forma en que se viralizó, le da un aire de performance. No necesariamente una actuación deliberada, sino más bien la consecuencia inevitable de vivir en un constante escenario. La presión de ser siempre el ídolo puede llevar a que incluso los momentos de debilidad se vivan de una manera que para el observador externo parezca orquestada o exagerada. Es la paradoja de la fama. Ser constantemente observado te obliga a mantener una fachada, incluso cuando te sientes vulnerable. Pensemos en otros actores o figuras públicas que han tenido momentos similares. A veces son desmayos, otras son llantos incontenibles, o reacciones emocionales extremas. Y en casi todos los casos, la interpretación pública es variada. Para algunos es una señal de autenticidad, de humanidad. Para otros es una señal de debilidad, o incluso de manipulación. Y para muchos, como para mí con este evento de Can Yaman, es simplemente algo que te deja pensando, que te hace cuestionar la realidad que se nos presenta. Cada incidente público de una celebridad se convierte en un lienzo sobre el que se proyectan nuestras propias expectativas, nuestros miedos y nuestros deseos. ¿Queremos ver al ídolo infalible, o al ser humano frágil y real? La dificultad para creer este evento específico no radica en la improbabilidad de que un ser humano se sienta mal en público, sino en la peculiaridad del contexto y la velocidad con la que se desplegó la información. Es como si la escena hubiera sido demasiado perfecta, demasiado digna de un guión de telenovela. Y es que en el fondo, la vida de las celebridades a menudo se parece a una. La constante necesidad de generar contenido, de mantener a la audiencia enganchada, puede hacer que incluso los momentos más mundanos se conviertan en eventos dignos de cobertura. El aeropuerto, con su flujo constante de personas y la expectación inherente a los viajes de celebridades, es un escenario natural para que ocurran este tipo de incidentes y para que se amplifiquen hasta límites insospechados. Además, Can Yaman, a pesar de su imagen de hombre fuerte y seguro, también ha mostrado ser una persona sensible y con sus propias batallas. Ha hablado en ocasiones de la presión, de la soledad que puede acarrear la fama. Y es precisamente esta dualidad la que hace fascinante su figura. No es solo el ídolo perfecto, sino también un ser humano lidiando con las complejidades de su vida. Esta vulnerabilidad, cuando se muestra, genera empatía y nos recuerda que detrás de las cámaras y de las capas de glamour, hay una persona con sus propias luchas y sus propios momentos de fragilidad. Es esta humanidad la que irónicamente puede hacer que eventos como el del aeropuerto sean aún más creíbles,
a pesar de la naturaleza dramática de la situación. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de este misterioso evento en el aeropuerto? Para mí, la principal lección es que debemos ser cautelosos con la información que consumimos, especialmente en el ámbito del entretenimiento. Las imágenes pueden ser engañosas, los titulares sensacionalistas y las interpretaciones infinitas. Lo que parece un desmayo dramático podría ser simplemente un momento de debilidad humana, amplificado por la lente de las redes sociales y la voracidad mediática. La rapidez con la que se difunde la información en la era digital exige un espíritu crítico, una voluntad de cuestionar y de buscar diferentes perspectivas antes de formar una opinión definitiva. Pero lo que sí es cierto es que este incidente, sea cual sea su origen y su magnitud real, añadió una nueva capa al mito de Can Yaman. Lo humanizó para algunos mostrando su fragilidad. Para otros, lo convirtió en un enigma más. Y para todos nosotros, los espectadores, nos dejó con una historia más para recordar y debatir. Cada evento que rodea a una figura pública se convierte en parte de su narrativa, en un hilo más en el tapiz de su legado mediático. Y este incidente sin duda ha sido uno de los más comentados y enigmáticos. Espero que les haya gustado este recorrido por uno de los episodios más peculiares en la vida pública de Can Yaman. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que fue un incidente real y honesto? ¿O creen que hay algo más detrás? ¿Piensan que la presión de la fama pudo haberlo llevado a ese extremo? ¿O creen que fue una situación perfectamente normal magnificada por los medios? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que siempre leo con mucho interés cada uno de sus puntos de vista. Su opinión es fundamental para seguir construyendo esta comunidad y para enriquecer nuestras discusiones. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha gustado, no olviden darle un buen me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Can Yaman o que simplemente disfrutan de estas historias que nos hacen reflexionar sobre el mundo de las celebridades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para seguir descubriendo juntos el fascinante mundo de las celebridades. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.